ya compartido, analizado en diferentes oportunidades. Para hablar un poco de la actualidad en nuestro país, está con nosotros Tiziana Polezales, primera vicepresidente de Fede Cámaras. Vamos a hablar un poco de cómo está el panorama en este sector en el país. Bienvenida a Primera Página. Encantada, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, efectivamente, tenemos un año que no se ha desenvuelto quizás de acuerdo a lo esperado, según nuestras encuestas. Dentro de Fede Cámaras, pues tenemos unos resultados en relación al año anterior que están en negativo, en promedio. Algunos sectores un poco más afectados que otros, como siempre decimos, construcción sigue siendo probablemente uno de los sectores con mayor contracción. No ha resultado lo esperado o lo proyectado en cuanto a crecimiento este año, aunque el año no ha terminado, hay expectativa, hay un sector turismo que está ya preparado para esperar en diciembre al turismo nacional, internacional, y por supuesto el sector comercio, para quienes esta época es clave, también están preparados para poder atender al público. Pero definitivamente hay elementos como pudiera ser el diferencial cambiario, la falta de financiamiento y la presión fiscal que siguen afectando un poco el desempeño. En días recientes nos visitaba un consultor y mencionaba que quizás se daban cifras promedios desde las diferentes cámaras, sí, porque, bueno, algún sector crecía, otro se mantenía estático, en otros había decrecimiento, y quizás eso daba un promedio de una sensación de que había pequeños porcentajes de avance o de crecimiento, pero cuando se promediaba, sí, pues los números de todos los que estaban agrupados dentro de estas asociaciones o dentro de estos gremios, ¿cómo funciona también ese promedio para ver qué tanto han avanzado con respecto a esos proyectos? Bueno, siempre decimos que los promedios siempre son injustos, pero en el caso de Venezuela creemos que un poco más, porque la diferencia que hay entre la capital, por ejemplo, y una que otra ciudad con el resto del país es bastante importante, es bastante pronunciada. Desde que si hablamos de promedio, en la encuesta de Fede Cámaras se refleja que hay una leve mejoría, que hay una mejoría en cuanto, por ejemplo, al suministro de combustible. Y algunas regiones, cuando sale este resultado, bueno, se afectan porque en algunas regiones esa mejoría no se ha sentido, pero cuando promediamos, en realidad ha habido una mejoría en el suministro de combustible. Pero, por ejemplo, en lo que es la energía eléctrica, ahí seguimos manteniendo problemas en todo el país. Fíjense que ya incluso estos problemas llegan a Caracas, esto afecta a la industria, afecta al comercio, afecta al ciudadano común que ve un poco trastornado su día a día. En el caso, por ejemplo, del combustible, es clave el sector agrícola. El sector agrícola, si está en cosecha, requiere ese suministro constante y permanente, y a veces esa intermitencia los afecta considerablemente en momentos clave. Que esto va de la mano también con otra serie de requerimientos que en diferentes oportunidades han compartido voceros de Fede Cámaras, que no es solamente quizás el combustible para el traslado, la movilización de estos transportes de alimentos de esa cosecha, sino que también va con el tema de vialidad, de seguridad, de atención en diferentes espacios para todo esto. Cuando habla de las regiones, desde los diferentes gremios, siempre se habla de esta diferencia con respecto a precios, a servicios, a oferta de empleo, también a cuáles son esos rubros que han crecido un poco más o cuáles se han mantenido. Si pudiera hablar de cuáles son las regiones que tienen quizás detenimiento con respecto a ese crecimiento y quizás cuáles han logrado tener nuevas aperturas. Bueno, definitivamente, si hablamos, por ejemplo, del Estado portugués, ha sido un Estado que se ha esmerado mucho en el desarrollo agrícola, están haciendo importantes esfuerzos, y definitivamente los estados donde la industria, la agroindustria, la ganadería logra la exportación, allí hay unas mejorías importantes. Porque definitivamente creo que todos los venezolanos debemos un poco apuntar a eso, a un país con capacidad de exportación. Requerimos divisas desde todo punto de vista, y esa es una fuente de divisas, no es la única, pero es una fuente importante de divisas. Entonces, por ejemplo, hace ya algunos meses se produjo la apertura de las islas ABC. Nosotros éramos unos proveedores importantísimos de ciertos productos agrícolas, de servicios. Es clave que nos enfoquemos también como país en lo que es la exportación de servicios. Allí tenemos oportunidades. El principal rubro es el turismo, pero también está salud, está educación y está tecnología. Son cuatro
4 sectores que pueden beneficiarse muchísimo con lo que es la exportación de servicios, y en eso de alguna forma estamos trabajando. Con unos profesionales maravillosos, además que egresan desde las diferentes casas de estudios superiores acá en el país. Precisamente en esa línea de la consecución de divisas y de ingresos que no vengan pues de lo que es el petróleo, ¿cómo van las conversaciones y todos los aportes que hace Fedecámaras en las diferentes mesas o reuniones que sostienen con el alto gobierno? Bueno, desde todo punto de vista, bueno, una de las cosas en las que hemos insistido especialmente en las regiones es en el tema de la presión fiscal, porque para exportar requieres muchas cosas, pero tienes que ser competitivo, es probablemente la más importante. Y nosotros desde el punto de vista de impuestos en este momento somos probablemente uno de los países que tiene la tasa más alta. Eso tiene, por supuesto, varias lecturas. La primera, una informalidad que debemos superar, y la informalidad se supera cuando las tasas, los tributos son racionales. Y hemos observado que no en todas las alcaldías del país se tiene conciencia de eso. Por ejemplo, el estado Monaga reporta cómo mucha inversión se está yendo a otros estados porque allí la presión local, lo que es los impuestos municipales, se fueron todos a los máximos. Y quizás esa no era la intención de la ley de armonización tributaria. Esa ley no buscaba estandarizar, buscaba más bien que las alcaldías empezaran a competir entre ellas a ver dónde era más conveniente hacer inversión. Y allí yo creo que falta mucho, hay un camino importante que debemos recorrer, que es que las alcaldías entiendan que se deben sentar con las cámaras de comercio, con las cámaras industriales de las regiones, para escucharlos, para saber cuáles son sus problemas y realmente buscar una vía de que el impuesto sea racional, porque eso es lo que espanta a quien no se ha formalizado. El impuesto irracional, el impuesto quizás fuera de lo que son los estándares en la región. Nosotros cobramos cerca del doble de lo que cobran el resto de los países de la región, y eso de alguna forma nos saca de competitividad. Nos saca de competitividad también la deficiencia en los servicios públicos. Cuando tienes que comprar plantas eléctricas, cuando tienes que hacer inversión que soporte la deficiencia de un servicio, evidentemente allí tus costos aumentan. Debemos hacer una pausa, pero queda al aire este dilema con respecto al tema tributario. Bueno, yo me voy a la parte formal, sí, suavizas un poco, flexibilizas el cobro de los impuestos, pero también está el otro lado que dice, bueno, cuando te hagas formal, entonces hablamos de flexibilizar. Entonces es como a ver quién suelta primero en esta